Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Bueno, hoy el presidente Biden, que este año va a cumplir 80 años y ya se nota, ¿verdad?, habló de la guerra en Ucrania. Una guerra que, como ustedes saben, Rusia, qué bueno, ¿no?, va perdiendo. Y Ucrania, contra todo pronóstico, va ganando. Biden volvió a prometer, esto ya lo había dicho, que por cada tanque invasor ruso, Estados Unidos pondrá en Ucrania 10 misiles antitanques. Estados Unidos por sí solo ha provisto 10 armas antitanque por cada tanque ruso que está en Ucrania. 10-1. Luego, el otoñal señor Biden, y no me quiero ensañar viciosamente con él por el tema de su edad, pero es que se nota mucho que está viejito. Y cuando se nota, da un poco de lástima, ¿no? Da pena. Porque uno dice, está en el puesto, en el empleo más extenuante del mundo, y quiso decir cleptocracia, pero se empantanó, se enredó, la palabrita bendita no le venía a la lengua, y el pobre sufrió y nosotros sufrimos viéndolo. In addition to this supplemental funding, I'm also sending to Congress a comprehensive package that will enhance our underlying effort to accommodate the Russian oligarchs and make sure we take their ill-begotten gains. We're going to accommodate them. We're going to seize their yachts, their luxury homes, and other ill-begotten gains of Putin's kleptocracy. The guys who are the kleptocracies. Bueno, está muy mayor y estas cosas pasan y nadie debería, por supuesto, burlarse de él o hacer escarnio de él, pero quizás sus asesores deberían protegerlo, ¿no? Evitar que improvise y no someterlo a tantas exposiciones públicas, ¿no? Porque yo que le sigo la cuenta veo que habla 1, 2, hasta 3 veces cada día, ¿no? En público, quiero decir, ¿verdad? En eventos, comparecencias, ruedas de prensa. Y entonces uno lo ve exhausto al pobre, ¿no? Y ya las palabras no le vienen, no le salen, ¿no? Al margen de la forma que a veces falla, el fondo da la impresión de que es el correcto, al menos en cuanto a la guerra de Ucrania. La economía es otra cosa, ¿eh? Hoy se ha anunciado, y perdonen la bifurcación, que la economía en el primer cuarto de 2022 se contrajo 1.4%. Es decir, que con una inflación de 2 dígitos y una economía que se contrae, que va a la baja, eso se conoce como estaflación. Y eso parece ser el escenario al que vamos. Pero decía, en el fondo Biden acierta respecto de Ucrania porque hoy le ha pedido al Congreso, oficialmente, 33 billones de dólares para comprar todas las armas que hagan falta, de tal suerte que Ucrania pueda ganar esta guerra. El presidente Joe Biden ha pedido este jueves al Congreso de Estados Unidos una ayuda adicional de 33.000 millones de dólares para Ucrania. Esta cuantiosa suma se destinaría al equipamiento militar, programas humanitarios y el mantenimiento de las funciones del gobierno de Kiev. A pesar de la inquietante retórica que sale del Kremlin, los hechos están a la vista de todos. No estamos atacando a Rusia, estamos ayudando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa. En efecto, son armas defensivas las que Estados Unidos le está dando a Ucrania, pero armas defensivas de eficacia tecnológica nunca antes probada y de tecnología avanzada que deja a los rusos un tanto confundidos, puesto que Rusia no dispone de esas mismas armas. De manera que con armas aparentemente más livianitas y solo defensivas, Ucrania va ganando la guerra. ¿Quién lo hubiera dicho, no es cierto? Y Biden acierta al decir que no vamos a desmayar en seguir asistiendo militarmente a los ucranianos. La petición se produce cuando los combates se agudizan en el este y en el sur de Ucrania y las tensiones internacionales aumentan al cortar Rusia el suministro de gas a 2 aliados de la OTAN, Polonia y Bulgaria. Permítanme ser claro, no dejaremos que Rusia intimide o chantajee para librarse de estas sanciones. Biden también pidió al Congreso nuevos poderes para incautar y redistribuir los activos de los oligarcas rusos, diciendo que Estados Unidos estaba incautando yates de lujo y casas de tipos malos. El mandatario estadounidense propone donar los fondos confiscados a Ucrania. Oligarcas rusos aquí en Estados Unidos o copropiedades en este país hay un montón, ¿no? Sobre todo en Nueva York y en Miami Beach, en Sunny Isles. Allí hay muchísimos que tienen propiedades y vienen cada tanto. Pero, por supuesto, decir que todos los rusos que tienen propiedades en Nueva York o en Miami Beach son mafiosos pro-Putin es una generalización, una arbitrariedad, una injusticia, ¿no es cierto? Entonces uno no puede estar a favor de que penalicen a todos los rusos que tienen propiedades en Estados Unidos, ¿no? Hay que estar bien seguros de que aquellos que sean castigados han amasado sus fortunas a la sombra de Putin. Biden nos recordó hoy que el costo de la libertad es uno alto, es oneroso. The cost of this fight is not cheap, but caving to aggression is going to be more costly if we allow it to happen. We either back Ukrainian people as they defend their country, or we stand by as the Russians continue their atrocities and aggression in Ukraine. Every day the Ukrainians pay for the price they pay with their lives for this fight. Biden dijo también que la asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania seguirá siendo robusta, me gustó el adjetivo, robusta,
Y recordó, sin grandes aspavientos, sin jactancia, que él y Tony Blinken, su secretario de Estado, le habían dicho al mundo, aquí lo dijimos también en esta humilde tribuna, que si Putin estaba amasando tropas en la frontera con Ucrania, no era para hacer solamente un despliegue de poderío militar y luego replegarse, sino que invadiría, como en efecto invadió. Critical this funding gets approved and approved as quickly as possible. You know, long before Russia launched its brutal invasion, I made clear how the United States would respond. Predicted they would invade, and they surely did. We said we'd not send U.S. troops to fight Russian troops in Ukraine, but we would provide robust military assistance and try to unify the Western world against Russia's aggression. Bueno, como la economía, acabo de contarles, en este primer cuarto de 2022 se ha contraído 1.4%, a despecho de los pronósticos de todos los economistas que pensaban que la economía en este primer cuarto iba a crecer entre 1 y 2%, moderadamente, pero iba a crecer. Y como la inflación sigue subiendo y está casi 2 dígitos, al menos en canasta básica lo está, era inevitable que a Biden en la rueda de prensa le preguntasen, ¿vamos a una recesión? ¿Estamos a las puertas de una recesión? Bueno, la respuesta de Biden fue un poco confusa, ¿no? Dijo, no estoy preocupado, no vamos a una recesión, pero en realidad uno siempre está preocupado de que podamos ir a una recesión. Con lo cual uno se queda más preocupado, ¿no? Uncertainty about a recession, given the GDP report today showed a contraction of 1.4% in the fourth quarter? Well, I'm not concerned about a recession. And, I mean, you're always concerned about a recession, but the GDP, you know, fell to 1.4%. Con lo cual, la verdad, uno se queda con la impresión de que sí está preocupado. ¿Tiene razones para estar preocupado? Por supuesto, tiene razones para estar preocupado. Hoy en su columna editorial, el Wall Street Journal dice, son 2 señales muy ominosas. Alta inflación, baja la producción, eso va directo a esta inflación. Algo que no se ha visto en Estados Unidos desde los 70, es decir, hace 50 años, ¿no? Vamos a ver a dónde vamos, pero no luce nada bien, ¿eh? No luce nada bien. Incluso hoy Amazon reportó las primeras pérdidas desde 2015. Apple tampoco está vendiendo bien en China, en Rusia, por la guerra, obviamente, ¿no es cierto? Pero hay demasiadas señales inquietantes de que la economía no va por buen camino en este país, ¿no? Luego, insisto, si Biden está viejito y no habla de una manera muy persuasiva, no lo expongan tanto. Fíjense cómo lo exponen y le gritan preguntas y él luce como desorientado. Thank you for being here. Mr. President, what is your current assessment of how much longer this will last? Mr. President, what is your assessment? Thank you. Si yo fuera uno de sus asesores, le diría, no tantas exhibiciones públicas, no tantos discursos, como mucho uno breve, leído, ¿eh? Y luego entra inmediatamente un asesor, lo toma del brazo y se lo lleva. De otro modo, da la apariencia, pero la política es un juego de apariencias, de percepciones, que es un hombre débil o que es un hombre lastrado por el peso de la responsabilidad que lleva sobre sus hombros, ¿no? Hoy en Kiev, el secretario de Naciones Unidas, el señor Guterres, se reunió con Zelensky. Zelensky estuvo frío, helado con él. Zelensky está muy disgustado con Guterres. Primero porque Guterres fue primero a Moscú a escuchar dócilmente al déspota Putin, ¿no? No tendría que haber ido a Moscú a inclinarse y escuchar y tomar notitas como si Putin le daba órdenes, ¿no? Y segundo porque en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no se ha emitido una sola resolución contra Rusia ni contra la guerra. Entonces, es una demostración más, por si hacía falta, ¿no?, de que Naciones Unidas no sirve absolutamente para nada, ni en tiempos de paz ni en tiempos de guerra, ¿no? Entonces él está en una visita inútil, diplomática en Kiev, pero Zelensky no fue para nada cordial con él, estaba disgustado porque Guterres fue primero corriendo donde Putin. Los gestos lo dicen todo. Por más que el secretario general de la ONU le ha sonreído, el presidente ucraniano no ha relajado la cara ni un minuto. A Volodymyr Zelensky no le ha gustado nada que Antonio Guterres haya visto antes al presidente ruso, y esa tensión se ha contagiado rápidamente a las 2 delegaciones. En la comparecencia conjunta, el presidente ucraniano ha vuelto a hablar de auténtico genocidio por parte del ejército ruso, mientras que Antonio Guterres ha entonado el mea culpa y habla de compensar al pueblo ucraniano por el fracaso del Consejo de Seguridad de la ONU en resolver el conflicto, aunque casi deja a Zelensky sin apretón de manos de despedida. A Guterres lo han paseado por Irpin, por Bucha, por Volodianka, los pueblitos al norte de Kiev que fueron absolutamente masacrados por los rusos, ¿no? Claro, ya recogieron los cadáveres, no ha visto lo peor, las fosas comunes, ¿no? Pero se ha asomado un poquito a los horrores de la guerra. De nuevo, uno queda con la sensación de que Naciones Unidas, primero, no sirve para nada, y segundo, podría hacer algo más, ¿no? Podrían estar los cascos azules, por ejemplo, tratando de entrar a la planta de acero en Mariupol, pero con discursitos diplomáticos, saludos a la bandera y visitas sumisas a Putin en Moscú, yo creo que no se avanza nada. Horas
Días antes, el secretario general de la ONU visitaba 3 lugares marcados ya por los horrores de la guerra: Borodianka, Bucha e Irpin, todos en los alrededores de Kiev, y hablaba de guerra inaceptable en pleno siglo XXI. En Bucha, delante de una de las fosas comunes halladas en la ciudad. Ha pedido a Rusia que coopere con la Corte Penal Internacional que investiga crímenes de guerra. De momento se va a juzgar a 10 soldados rusos. 8.000 expertos de 14 países han identificado ya 8.600 posibles crímenes solo en la región de Kiev. Bueno, el fofo, moralmente fofo digo, ¿no? Porque en cuanto a peso adiposo yo también soy fofito. Señor Guterres dice que la guerra en Ucrania es un absurdo en pleno siglo XXI. Se lo hubiera dicho con esa convicción cara a cara a Putin, pero no, frente a Putin estaba a varios metros en esa mesa kilométrica con su blog de notas tomando apuntes como si fuera secretario. Is an absurdity in the 21st century. La guerra es un absurdo en el siglo XXI. Is evil. La guerra es el mal. Es lo que ha dicho el secretario general de Naciones Unidas durante su visita a varias de las localidades más castigadas por el ejército ruso en Ucrania, como Bucha y Borodianka, en los alrededores de la capital. En efecto, en Borodianka le dijeron que los rusos habían matado a más de un centenar de civiles. Aquí han muerto al menos 112 civiles, explican en Borodianka al secretario general de la ONU, junto a los edificios de apartamentos que el ejército ruso bombardeó sistemáticamente. Imagino a mi familia en estas casas, el pánico de mis nietas. Siempre pagan los civiles, ha dicho Antonio Guterres, que ha vuelto a pedir a Moscú que colabore con la Corte Penal Internacional en la investigación de posibles crímenes de guerra. Mientras decía eso, en Kharkov, las ambulancias recogían el cadáver del civil que ha muerto en el último bombardeo y los 2 heridos. A mí lo que me solivianta un poco, lo que me indigna, es que el señor Guterres, que ya está grandecito para seguir siendo tan cándido, ¿no?, regrese de Moscú, pase por Kiev y diga que él ha convencido a Putin de que Naciones Unidas y la Cruz Roja van a permitir la evacuación de civiles en Mariupol. Pero ¿alguien le puede creer a Putin? Putin tiene una palabra, honra su palabra. Putin es un hombre que está a favor de la paz, de la diplomacia. Entonces, cuando el jefe de la diplomacia mundial, Guterres, dice, Putin me dio su palabra, me va a ayudar a hacer la evacuación de civiles en Mariupol, uno termina pensando, pero es que es un tontorrón, o se hace, o termina siendo el tonto útil de Putin. During my visit to Moscow, President Putin agreed in principle to the involvement of the United Nations and the International Committee for the Red Cross in the evacuation of civilians from the Azovstal plant in Mariupol. Today, President Zelensky and I have the opportunity to address this issue. And as we speak, there are intense discussions to move forward on this proposal to make it a reality. La vanidad, ¿eh? La vanidad perturba la nitidez para ver la verdad. Y la verdad es que a Putin no le interesa salvar a ningún civil ucraniano, ni en Mariupol, ni en ninguna parte. Porque cuando Guterres está diciendo, yo he llegado a este preacuerdo tentativo de palabra con Putin para evacuar a los civiles en Mariupol, ¿qué hace Putin? Sabiendo que Guterres está en Kiev con Zelensky, bombardea Kiev, caen misiles sobre Kiev. Entonces, ¿a cuál de los dos Putines que le creemos? ¿Al que le promete paz a Guterres o al que tira los misiles a Kiev? Es evidentemente al segundo al que hay que creer. Al menos 2 misiles cayeron este jueves en las calles de Kiev, uno de los cuales impactó en un edificio residencial y causó varios heridos, según dijeron varios testigos presenciales. El ataque tuvo lugar durante la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la capital ucraniana, donde se ha reunido con Volodymyr Zelensky. Guterres dice que Rusia está dispuesta a colaborar en la creación de corredores humanitarios. Pero ¿no está ya suficientemente claro que a Putin no le interesa la diplomacia? Y que Putin habla el lenguaje matonesco de la fuerza militar, del poderío bélico. Putin es un matón, con un ejército que se creía más poderoso. No era tan poderoso, pero es un matón con armas nucleares. Por lo tanto, es un matón que en el vecindario global mete miedo. Cada vez que Putin dice, quien interfiera con nosotros, quien amenace estratégicamente los planes de Rusia, bueno, vamos a hacer una operación relámpago instantánea contra él. Y entonces todo el mundo tiembla. Biden el primero, ¿no es cierto? Es un matón con armas nucleares. Pero el único lenguaje que conoce y que respeta a ese matón con armas nucleares, el autócrata de Moscú, es el lenguaje de la fuerza. Por eso el lenguaje diplomático de Guterres luce candoroso. Imágenes de Kiev bombardeada hoy por Putin, fina cortesía al señor Guterres de visita en la capital ucraniana. Disparó, estas son imágenes de un diario británico, The Guardian, disparó suficientes misiles contra Kiev a barrios residenciales en Kiev como para decirle al señor Guterres, mira, en realidad a mí la paz mucho no me interesa y si uno de estos misiles te cae cerca, mala suerte, te tengo que despeinar un poquito. Ese es el verdadero Putin. Lo otro
Es un engaño, es una treta, es un embuste. Seríamos bobos para creerle a estas alturas a Putin que de veras le interesa la paz. La única paz posible en Rusia es que los propios rusos, una vez que sean derrotados militarmente en Ucrania, saquen del poder a Putin. Y que Putin termine en un calabozo o viajando al más allá. Una pausa y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta al programa. Como ustedes saben, o quizá no lo saben, entonces yo me pavoneo un poquito. Este programa se ve todas las noches en un canal colombiano de mucho prestigio, Red Más Noticias. Gracias a todos nuestros espectadores de Colombia y estamos, por supuesto, muy atentos a la campaña presidencial colombiana. Los colombianos van a elegir presidente en un mes, el domingo 29 de mayo. Así las cosas, me ha conmovido mucho hoy ver el testimonio de por lo menos 2 militares colombianos, entiendo que retirados, un sargento segundo y un teniente coronel, afirmando que cuando ellos tenían, digamos, grado militar efectivo, cuando estaban en actividad como militares en el ejército colombiano, ordenaron la muerte de centenares de personas, haciéndolas pasar como terroristas. Esto me ha, por supuesto, traspasado el corazón, no solo por todo el daño que semejante masacre tiene que haber causado en los familiares de las víctimas, pero también porque uno advierte al escuchar estos testimonios el profundo dolor que embarga a esos militares retirados ahora sinceramente arrepentidos de la violencia, de la barbarie, de las atrocidades que ordenaron. Esto ocurre, por supuesto, en el contexto de esa justicia especial para la paz que creó el expresidente colombiano Juan Manuel Santos. Una justicia que es tan especial que a menudo no imparte justicia. O no como a mí me gustaría que la justicia constitucional colombiana hubiese castigado a los terroristas de las FARC. Esta justicia especial para la paz es tan especial que les ha dado a los cabecillas terroristas de las FARC absoluta impunidad, absoluto perdón, pero no a los militares. Y yo creo que está muy bien que los militares que cometieron delitos confiesen esas atrocidades y paguen por sus penas. Yo he sido siempre muy desconfiado de la casta militar. Y he tenido siempre una mirada recelosa del militar latinoamericano, porque es bruto, porque es matonesco, porque no entiende la democracia, porque no conoce la tolerancia. En este contexto yo estoy a favor de que se castigue a los militares colombianos que incurrieron en crímenes contra los derechos humanos. Por supuesto que estoy a favor. Pero también estoy a favor de que se castigue a los terroristas colombianos a los que no se somete al mismo nivel de escrutinio, de reprobación moral y de escarnio ético. En ese contexto, escuchemos el testimonio desgarrador del sargento segundo colombiano Mauricio Pérez Contreras, hoy en Colombia en la Justicia Especial para la Paz. Tuve 5 hijos varones, 3 de ellos prestaron el servicio militar. Hoy en día me da pesar, me da lástima. Mi falta de amor y respeto por la vida me llevó a terminar convirtiéndome en un asesino, un monstruo para la sociedad. Represento para algunos de ustedes una máquina de muerte. Planeé cómo llegaran cada uno de estos jóvenes a la ciudad de Ocaña y planeé cómo se debían entregar a los militares que iban a accionar sus armas. Bueno, señor sargento segundo Pérez Contreras, lo que usted hizo fue una absoluta inmundicia, ¿no? Una asquerosidad. Y usted tendrá que arrepentirse el resto de su vida de lo que hizo, ¿no? Que es matar o mandar matar a un montón de muchachitos colombianos inocentes, ¿no? De todos modos, en algo se redime usted de esa asquerosidad moral, confesando sinceramente su contrición, su culpa y su arrepentimiento. Le robé la identidad a sus seres queridos, a sus hijos que tanto amaban, a sus esposos, a esos padres que mediante engaños y propuestas falsas pensaron que con esa propuesta iban a mejorar su calidad de vida. Les quité los documentos para que se reportaran en el momento como personas NNs. Esto hacía que para ustedes fuera más difícil poder encontrar a su ser querido. Tremendo, desgarrador, porque además este sargento segundo Pérez Contreras les hablaba a las madres de las víctimas, ¿no? De los muchachos que él había ordenado matar. De manera que tiene que haber sido un momento verdaderamente conmovedor para todos los que estaban ahí, los militares arrepentidos, las madres de las víctimas. Tremendo, tremendo, brutal, ¿no? Brutal. E insisto, está muy bien que la justicia castigue a cada uno de los uniformados colombianos, a cada uno.
que perpetraron crímenes contra los derechos humanos. Por supuesto, deben ser castigados. Cuando uno viste el uniforme de la patria, cuando uno recibe un arma de fuego en nombre de la patria, uno tiene que actuar con honor y con arreglo a la ley. Y si no lo hace, la ley debe actuar con toda su severidad. Ahora bien, esa era una guerra entre los terroristas y los militares que los terroristas habían principiado. Y entonces parece un acto de hemiplegia moral o de duplicidad moral que la Justicia Especial para la Paz colombiana castigue, como deben ser castigados a estos militares colombianos arrepentidos, pero mire a otro lado cuando se trata de castigar a los terroristas de las FARC que habían perpetrado atrocidades aún peores, de crueldad, de sevicia, de secuestros, de violaciones a menores de edad. Muchos de ellos no han pasado una sola noche en la cárcel. Entonces uno se pregunta si esta justicia está actuando con pareja severidad para ambos bandos, ¿no? Este fue el fragmento final de la intervención, insisto, conmovedora porque yo percibo franqueza del sargento segundo colombiano Pérez Contreras. No soy digno de recibir su perdón. Usted me lo dijo. Esto representa a mi hijo. Y lo tengo aquí. Y lo muestro ante ustedes. Yo lo entendí, que aquí está reflejado su dolor. Y que aquí está reflejado la responsabilidad que yo tengo y que le quité la vida de su hijo. Y gracias por hacerme entender el valor de la vida. Pues yo desde niño he visto con ojeriza y con hostilidad a los militares, ¿no? Porque al menos en el país donde nací y crecí, el Perú, los militares eran golpistas, eran fascistas, no creían en la democracia, y en general eran sujetos sumamente ignorantes, y desnortados y peligrosos para la vida progresista, liberal, libertaria. Quiero decir, enemigos de la libertad. Yo desconfiaba lo mismo de los curas que de los militares. El tiempo me ha dado la razón, ¿no? Es decir, que siempre para mí los militares y los curas están en el bando equivocado. Siempre. Siempre son enemigos de la libertad. En Colombia es más o menos igual. Más o menos igual. Luego habló otro militar colombiano arrepentido, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado. Su intervención fue también, por supuesto, me pareció a mí, sincera y conmovedora. No basta con arrepentirse, ¿no es cierto? No basta con pedir perdón. Si uno ha cometido crímenes, pues tiene que ser castigado. Y lo mismo se aplica al militar como al terrorista. Solo que los terroristas están ahora en Venezuela protegidos por Maduro. ¡Qué bien! Se dividieron funciones de tal forma que dentro de mi rol, lo que tenía que cumplir como oficial de operaciones era el de plasmar unos documentos que sirvieran de legalidad y le dieran esos visos de legalidad a esas falsas operaciones y que se mostraran ante las demás entes de control como la Fiscalía de que había sido una operación real. Resultados que solamente tenía una calificación: competir con otras unidades del país para poder demostrar de que realmente era una unidad altamente efectiva. Bueno, era una competencia siniestra, ¿no? ¿Quién mataba más y quién obtenía más privilegios, gollerías o prebendas por haber matado supuestamente a terroristas que no eran terroristas? Era una simulación, era una emboscada, ¿no? Por supuesto, la prensa internacional ha recogido esto, la prensa europea ha difundido masivamente la noticia. Estos militares quedan como lo que han sido, como carniceros, como matarifes, lo que no convierte en santones ni en angelitos a los terroristas que comenzaron la guerra. Un hecho que muchos colombianos esperaban, ver por primera vez a un general del ejército inculpándose como máximo responsable del asesinato de más de 100 civiles a manos de militares a su mando, cara a cara frente a los familiares de las víctimas. Con profundo dolor por los execrables crímenes cometidos por mis subalternos de corazón, les presento a ustedes mi arrepentimiento por no haber actuado más diligentemente. Y sé que afectamos a las familias enteras, padres, madres, hijos, nietos. Terrible, mi solidaridad a las madres, a las familias afectadas, por supuesto, mis condolencias, ¿no? Pero también me gustaría ver a los 8 o 10 principales cabecillas de la FARC que tanto mataron, que tanta sangre inocente derramaron, pidiéndoles perdón a las madres y a los familiares de sus víctimas. Esto yo no lo he visto, o lo he visto muy marginalmente, ¿no? Y sobre todo, no han sido castigados. No he visto que los principales cabecillos de las FARC estén presos. No, no. Entonces, claro, ahora la prensa internacional se ceba en los militares, dice que mataron a más de 6.400 civiles, que es un verdadero horror. Es una hecatombe moral que el ejército colombiano se haya rebajado a esa tarea de asesinar muchachos inocentes. En total, el tribunal aseguró en un informe de investigación reciente que el ejército es responsable de la muerte de 6.402 civiles que se presentaron como rebeldes de las FARC para acreditar ante la opinión pública el éxito de sus operaciones.
Con las declaraciones de la segunda jornada este miércoles ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, los familiares de las víctimas esperan abrir un camino para responsabilizar a los mandos más altos de aquella época. Una pausa y regresamos enseguida, y un saludo muy cordial a nuestros televidentes colombianos. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Como ustedes bien saben, lo peor de la guerra en Ucrania ahora mismo, entrando ya al tercer mes de guerra, es lo que ocurre en Mariupol, en el puerto al sur de Ucrania de Mariupol, y principalmente en la fábrica de acero de Mariupol, Azovstal, en cuyos túneles y sótanos y catacumbas hay por lo menos 600 heridos. Uno se pregunta, no tienen asistencia médica, no tienen comida, no tienen bebida. ¿Cómo sobreviven? Cientos de civiles heridos siguen atrapados en la metalúrgica de la ciudad de Azovstal, asegura este comandante ucraniano. Hay un grupo de más de 600 heridos con distintos niveles de gravedad. Necesitan ayuda médica urgente. Aquí no hay infraestructura, ni medicinas, ni personal que los pueda ayudar. Tenemos civiles heridos. Los ayudamos todo lo que podemos. El líder de los combatientes dice que el fuego graneado de la artillería rusa contra esa fábrica de acero no cesa, persiste, es vicioso, y que se sienten rodeados. День продолжаются столкновения, но тактика меняется, то есть мы в окружении, они уже не кидают таких больших сил для прорыва наших линий обороны, действуют авиаударами. Lanzan en efecto los rusos ataques aéreos sobre esa planta de acero, pero todo el mundo está 6 pisos bajo tierra, literalmente. Sobre todo los heroicos combatientes del regimiento Azov, habla uno de ellos. Мой позывной «Волына». Я временно выполняю обязанности командира 36-й бригады морской пехоты. 62 дня ведем боевые действия в полном окружении. Сейчас территориально находимся на заводе «Азовсталь». Выполняем задачи вместе с подразделением полка «Азов» и другими подразделениями, которые оказались в окружении вследствие ведения боевых действий в городе Мариуполь. В двух словах. В нашей группировке есть более 600 раненых парней разного уровня сложности. ¿Cómo sobrevive tanto tiempo? Porque es que llevan allí días y quizás semanas, ¿no? Y que yo sepa, no entra comida, no entra agua, no entran médicos. Este heroico combatiente del batallón Azov le pide al Papa, al Papa argentino peronista, que intervenga, que los ayude a salir, que permita una extracción de los militares y civiles que están en los sótanos de la planta de acero, sin que estos al salir pierdan la vida. Seguro que el Papa se va a poner contra Putin, seguro. Я провел обращение ко всем мировым лидерам, я обращался к мировым дипломатам, я обращался к папе Франциску, я кричал, насколько я мог, чтобы нас услышали и применили к нам процедуру экстракшн. Imágenes dantescas de lo que es la planta de acero Azovstal en Mariupol por dentro. Ha de ser el infierno mismo, ¿no? Pero es un infierno habitado por valientes, ¿no? Bueno, para terminar, les recuerdo que mi esposa Silvia Núñez del Arco acaba de publicar una novela fascinante, una tremenda historia de amor titulada Si me dejas, me mato. Si quieren leerla, es muy fácil, la pueden descargar en Kindle o en iTunes, y a precios bien asequibles, en cualquier lugar del mundo. ¡Qué maravilla!, ¿no es cierto? Si me dejas, me mato, la nueva novela de Silvia Núñez del Arco. Felicitaciones a Silvia. Esto fue todo por hoy, seguiremos conspirando mañana. Gracias, buenas noches.